de los medios de comunicación. La bancada de Perú Libre en esta oportunidad va a dar una conferencia de prensa en relación al tema del lawfare contra el secretario nacional del partido político Perú Libre. En esta oportunidad se encuentra el abogado, el señor Guillermo Olivera Díaz, quien va a dar detalles con respecto a este tema y que voy a dar pase. Gracias. Muy bien. Sí. Rogaría que cada uno de los periodistas reciba un documento que está entregando a mi secretaria. Señores periodistas, los saluda el abogado Guillermo Olivera Díaz. El documento que ustedes están recibiendo es la designación que me hace Vladimir Cerrón Rojas como abogado, no para defenderlo, sino para leer su expediente, para hacer el seguimiento de su caso, el de la doble condena, en primera y en segunda instancia, y para obtener copias del grueso expediente, voluminoso por cierto. En consecuencia, no siendo su abogado, no siendo su defensor, cualquier pregunta que hubiere solo debe ser en relación a lo que les traigo como información. Ya ustedes saben, hasta la saciedad, que Vladimir Cerrón Rojas ha sido condenado en doble instancia a la pena efectiva de 3 años y 6 meses por el delito de colusión simple que prevé el artículo 384 del Código Penal, que en forma sucinta, escueta, dice así: el funcionario público que se concertare con los interesados para defraudar al Estado en cualquier etapa de una negociación, licitación, llámenle, en este caso, para construir el gran aeródromo Huanca, cerca a la ciudad de Huancayo, tendrá una pena, como autor de colusión simple, no menor de 3 y no mayor de 6. Esto lo subrayo, no mayor de 6. ¿Por qué subrayo este guarismo? Porque la prescripción de la acción penal es igual al máximo de pena. Por lo tanto, el máximo de pena es 6, cuando se trata de prescripción ordinaria. Y cuando se trata de prescripción extraordinaria, a este lapso de 6 se le agrega la mitad, es decir, 9. Después de 9 años, el Estado, los fiscales, los jueces no tienen competencia alguna para iniciar ni seguir nada en relación al procesado durante 9 años. Ni siquiera un minuto después pueden hacer algo. En este caso, el contrato que sí suscribió Vladimir Cerrón Rojas con un consorcio privado data del 4 de junio del año 2014. Por lo tanto, si hablamos de prescripción extraordinaria, estamos hablando de 9 años del 2014. Los 9 años terminan 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 9 años. ¿Qué día? El 4 de junio del año 2023 habría terminado el ejercicio de la acción penal. Sin embargo, fiscales y jueces, por supuesto, el lawfare prevaricador,
lo han condenado a pena efectiva el 6 de octubre del año 2023, es decir, 6 meses después de haber prescrito la acción penal, lo que ya es muy noticioso, ¿eh? Pero, como me han dicho que sea breve, sucinta mi exposición, solo les quiero hablar algo del derecho penal del caso, del derecho procesal penal del caso y un poco más de la prescripción que ya anticipé. Referí que la condena es por un solo delito, delito de colusión simple, previsto en el artículo 384 del Código Penal, que solo se configura cuando el funcionario público concierta, si quieren se colude, se pone de acuerdo para defraudar al Estado con un privado, en este caso con un concesionario, con un consorcio. Ese es el delito imputado, desde la A hasta la Z del proceso. Pero ¿qué ha sucedido cuando se trata de un lawfare? Han inventado cosas que en la ley no se ha previsto. Por ejemplo, el señor fiscal provincial, que es simplemente adjunto, al parecer ni siquiera titular, y seguramente siguiendo el ejemplo de quienes jefaturan el Ministerio Público, que ustedes saben que ya viven gruesas pindingas, me refiero a los detenidos asesores que están imputados de integrar una red criminal liderada por la fiscal de la Nación. Seguramente este fiscal provincial adjunto, no sé si huancaíno, pero que trabaja en Huancayo, señores, imputa ese delito, acusa de ese delito y pide 4 años de pena efectiva por el perjuicio potencial, en que se iba a incurrir, perjuicio potencial en que se iba a incurrir como defraudación al Estado. Guillermo Olivera Díaz ha sido profesor de Derecho durante toda mi vida universitaria. 25 años he enseñado el Derecho. No obstante haberlo enseñado, me considero un simple aficionado. ¿Dónde habrá encontrado el señor fiscal aludido, el de Marras, este maridaje de términos, perjuicio potencial? ¿Dónde lo habrá encontrado? Porque en el artículo 384 del Código Penal no se encuentra ese elemento del tipo llamado perjuicio potencial. ¿Por qué recurre a la estratagema del perjuicio potencial? Porque no hay ningún perjuicio real en el caso concreto. Ningún perjuicio real significa que el gobierno regional de Junín no ha pagado ni siquiera un sol, partido por la mitad, para el consorcio que iba a construir el aeródromo Huanca. No le ha pagado nada. Y como no le ha pagado nada y resultaría muy burdo condenarlo, es que inventa este fiscalito la tesis del perjuicio potencial, el que va a darse mañana más tarde, y quizá nunca se dé, y quizá nunca se va a dar, y quizá nunca se dio. Nunca se dio ese perjuicio potencial, nunca se hizo real. ¿Por qué? Porque el contrato fue firmado el 4 de junio del año 2014. Ya terminaba su mandato Vladimir Cerrón Rojas como gobernador regional de Junín. Terminaba en diciembre del año 2014. ¿Quién vino el 1 de enero del año 2015? Uno que es muy familiar en Huancayo, apellida Unchupaico. Unchupaico. ¿Saben qué hizo Unchupaico como detractor de Vladimir? Anuló el contrato. Y lo anuló a los pocos días que asumió su mandato. Y lo anuló de oficio, sin que nadie se lo pidiera. Ah, no, como esto es de asunto de Vladimir, lo voy a anular. Y lo anuló. Y como lo anuló, ya
nada puede reclamar el postor, el concesionario, el consorcio, nada, nada. Y entonces, ¿cuál es el perjuicio potencial? Ahí viene el tema. Perjuicio potencial porque dizque hay una declaración jurada del postor en donde declara bajo juramento que los gastos que han significado la propuesta de inversión privada, iban a ser el 0.5% del total de la inversión. Pero una declaración jurada, que por ahí está mi secretaria, que ya no tengo el documento, es una hojita. Es una expresión de la parte. Esa expresión de la parte, descomunal o no, irrisoria o no, fantasiosa o no, no lo obliga a la otra parte. Lo que dice una parte no lo obliga a la otra. Para que la otra esté obligada, tiene que haber una reciprocidad. Me propones, yo te acepto. Y esa reciprocidad solo se puede darse en el contrato de construcción del aeródromo Huanca. El contrato, les reitero, 4 de junio de 2014, es un libro, por ahí está, es un libro. De ese todo libro, cláusula 1, 2, 3, 4, 5, 100, este fiscalito coge un pedacito del contrato, un pedacito, la cláusula 4.51 del contrato, 4.5.1, nada más. ¿Qué dice esa cláusula? Dice que en caso de resolución del contrato, en caso de nulidad del contrato, en caso se anule el contrato, en caso termine el contrato, en caso vence el contrato, habría el derecho de pagarle a la postora sus gastos en que haya incurrido. Eso dice la cláusula del contrato. Pero la cláusula es 15.4.1, 15.4.1, punto. Pero antes del 15.4.1 se encuentra la cláusula 15.4. La 15.4 tiene por título, dice, incumplimiento del gobierno regional de Junín. Incumplimiento del gobierno regional de Junín, ese es el título. Y cuando desarrolla el 15.4 su texto, dice que solo será pasible de devolución de gastos cuando el gobierno regional de Junín realice un incumplimiento grave del contrato. Incumplimiento grave. Por lo tanto, si no hay ese incumplimiento grave, no hay nada que devolver como gastos. Nada. Porque hasta este momento no se ha dado esa posibilidad de un incumplimiento grave. Solo cuando suceda ese incumplimiento grave, el gobierno regional de Junín se obligaría a devolver esos gastos en que se haya incurrido. Gastos en que se haya incurrido, por supuesto, demostrándolo con maletas, facturas y demás, y sumando 1 más 1, 2, en fin. Pero este fiscalito dice, como eso no ha sucedido, como no hay problema de gastos, como no hay ninguna factura, ninguna boleta, ni siquiera petición del postor a que se le pague, entonces aquí hay que acusar por el perjuicio potencial, porque pudo haberse dado y nunca se puede haber dado, porque ya se anuló el contrato a los meses después de haber nacido, de haber sido suscrito. Pero aquí viene un problema muy serio. La acusación es por perjuicio potencial que nunca fue real. Pero cuando se acusa
El juez tiene que resolver, el juez tiene que sentenciar, o condena o absuelve. Lo ha condenado, pero ya no lo condena por perjuicio potencial. Por favor, aquellos que son acuciosos como yo, lean la sentencia de primera instancia. En forma expresa se habla en diversas páginas del peligro potencial. Peligro potencial. Pero si el fiscal dice perjuicio potencial, es que son lo mismo, jamás. Está en la ley el perjuicio potencial, les he dicho que no. Está en el tipo penal el llamado peligro potencial, les digo que no. No. Entonces significa que tanto el fiscal como el juez han inventado un elemento del llamado tipo penal. Han inventado. Uno, el perjuicio potencial, el otro, el peligro potencial, que los dos no están. Si no están en la ley, en el 384, que ahí tienen que estar, el tipo penal es toda la estructura que aparece en la redacción. El que matare intencionalmente a otro, el que mata es un sujeto, el arma es una realidad, el disparo es una realidad, la víctima es otra realidad. Esos son los elementos del tipo. No puedo agregarle, y también mataron a su gatito. No, no se puede agregar nada. Por eso es que el derecho penal se llama derecho penal dogmático, se llama dogmática penal. Lo que está en la ley es un dogma, no le puede agregar ni el fiscal ni el juez. Aquí le han agregado, es decir, lo han condenado a Vladimir Cerrón Rojas por un delito inexistente en la ley penal. Sin perjuicio real alguno, ¿no? Sino con la trastada del perjuicio potencial. Pero, ¿de dónde es que encontró el juez? Así como, ¿de dónde encontró el fiscal perjuicio potencial? ¿Y de dónde el juez encontró peligro potencial? Ahí viene el tema. Es que ellos copian y pegan. Resulta que en la sentencia condenatoria se señala la casación 661-2016 Piura. Casación 661-2016 Piura. Y 2016 es por la fecha del expediente de casación. Pero yo tengo la sentencia, yo tengo la casación. Yo soy acucioso y me voy hasta Huancayo a conseguir las copias, ¿no? Por eso el escrito que ustedes han recibido. Dice la jueza por escrito, es verdad que en la casación 661-2016 de Piura, la Corte Suprema ha señalado lo que ha señalado. O sea, la jueza se basa en una casación que tiene doctrina jurisprudencial vinculante. Ojo, este tecnicismo, esta jerga jurídica. Doctrina jurisprudencial vinculante. Es decir, lo que se establece en esa casación obliga a todos los jueces del país. Lo obliga. Por eso se llama doctrina jurisprudencial vinculante. ¿Y qué fecha tiene esta casación? Tiene la fecha de octubre del año 2017. Octubre del año 2017. Por lo tanto, es vinculante para todos los casos posteriores a la fecha de expedición de esa casación. Es decir, a todos los casos posteriores al 17, al 18, al 19, incluido hasta el 23 o hasta el 30, si es que eso lo cambia. Pero esta persona que ejerce la judicatura en Huancayo, tal como el fiscal de Barras, el reseñado, el referido, aplica los términos de esa casación del año 2017 para un contrato que se firmó el 4 de junio del año 2014. Jamás, señores, se puede aplicar conceptos jurídicos de adelante para hechos sucedidos en el pasado. No tiene ni siquiera la ley fuerza retroactiva, ni siquiera la ley aprobada por unanimidad por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo tiene efecto retroactivo, salvo que sea de contenido penal y que beneficie al reo, ahí sí, salvo que sea en beneficio del trabajador, ahí sí, sí, pero eso es para la ley. Pero una casación, es decir, una de los de esos Castillo Terrones, otro lofer, ¿no?, contra el presidente.
Señor, ¿cómo es que una casación escrita por estos jueces tiene que aplicarse para un hecho de 3 años atrás? ¿Y por qué 3 años atrás? Porque lo dice el mismo fiscal referido, lo mismo dice el juez, que el delito de colusión simple se consumó en el momento de suscribir el contrato. Así lo dice, en el momento de suscribir el contrato. ¿Cuándo fue? El 4 de junio del año 2014. Si el delito se consumó ese día, no puedo aplicarle conceptos del año 2017 de una sentencia de otro caso concreto. Jamás. Pero lo han hecho. Eso es un lawfare. Prevaricato, claro. Claro que sí. Porque están, 1, citando un hecho falso. 2, están aplicando una ley inexistente como es la que contempla la colusión simple con perjuicio potencial. Perjuicio potencial que no se da. Pero recuerden que yo les había dicho también peligro potencial. Fíjese, ¿y de dónde surge este término peligro potencial? Precisamente de esta casación. Si ustedes leen el considerando 16º de esta casación, ahí se habla del peligro potencial, del peligro. Ojo, del peligro, pero para asuntos posteriores al 2017. Pero el fiscal no habla del peligro potencial, habla del perjuicio potencial. Es que cree que en el derecho penal se cambian los términos a su antojo. De repente él también es de alas peruanas, pues. Y ahí viene el tema. Lo condenan a Vladimir en primera instancia, se apela y la sala Huanca de 3 vocales, por unanimidad, ha confirmado la condena a pena efectiva y le ha ordenado captura para que sea internado inmediatamente en un penal que se establezca. Pero, señor, si ustedes revisan la sentencia de vista, es decir, la sentencia de la sala de 3 jueces superiores, encuentran que, como se dan cuenta que este fiscal está fuera de foco cuando habla de perjuicio potencial, como se dan cuenta que el juez está también fuera de foco porque lo cambia de perjuicio a peligro, que son cosas diferentes, entonces ellos quieren arreglar el entuerto y dicen, citan en forma expresa, dicen elementos condenatorios contra Vladimir, y citan textualmente, el señor fiscal en la foja tal dice el perjuicio potencial, la jueza habla del peligro potencial. Por lo tanto, ellos dicen, pero si el perjuicio potencial no es un elemento del tipo de la colusión simple, si el peligro potencial tampoco lo es, en la casación sí, pero es a partir del año 2017, no para un asunto del 2014. Entonces, ellos se zurran en esta dicotomía. Perjuicio potencial no me interesa, peligro potencial no me interesa. Hacen la confusión, hacen un galimatías terminólogo y confirman la condena sin pronunciarse si aquí se trata de un perjuicio o de un peligro. Porque la casación no les permite hablar de perjuicio, sino solo de peligro. Pero, señores, ¿de qué peligro? Ojo, que no se debe de decir potencial. No hay la tautología de peligro potencial. Peligro es la posibilidad de un mal, futura. Y potencial es la posibilidad de la aptitud de que en el futuro se realice algo. Entonces yo no puedo decir peligro, por lo tanto no puedo decir peligro potencial. Pero la casación lo dijo, pues, pero lo dijo para casos vinculantes a partir del año 2017. Y esta sala no se pronuncia ni que se trate de un perjuicio, ni que se trate de un peligro. Sin embargo, reconoce que el perjuicio potencial sería el 0.5% del monto de inversión, es decir, 2.018.000, etc. Pero no leyeron el contrato. Ni el fiscal leyó, ni el juez leyó, ni los 3 jueces leyeron, o si lo leyeron, lo encubren pues como el gato, porque se trata de condenar. Se trata de extinguir las posibilidades políticas de un futuro candidato a la presidencia. Entonces hay que condenarlo de cualquier modo, aunque sea como lawfare, aunque sea como guerra jurídica, aunque sea prevaricando.
Por eso es que es un lawfare espeluznante, estuporizante, urticante en contra de un político provisorio como es Vladimir Cerrón, como lo demuestra el hecho que ha ganado la elección su partido Perú Libre el año 2021. Ya las cosas que le hayan sucedido con su candidato es otro tema, que de paso yo como abogado no me ocupo de la índole personal de mis defendidos. Les confieso que me he reunido N veces con Pedro Castillo Terrones y nunca le he preguntado de Vladimir, nunca, ni él me lo ha dicho, nunca le he preguntado de su candidatura y de su victoria de Perú Libre, nunca. Igual, señores periodistas, yo he sido abogado de Alan García Pérez. Me hizo llamar de la Universidad de Sevilla y yo vine al Perú y lo comencé a defender. Nunca Alan García Pérez me mencionó la palabra APRA. Nunca hablamos de su ideología, nunca, nunca, nunca. Del mismo modo, con Vladimir Cerrón Rojas no he conversado de nada, no he hablado nada personal, nunca hemos hablado de Marx, porque a mí me interesa el caso penal que tiene Vladimir, el caso penal que tuvo Pedro Castillo y el caso penal que tuvo Alan García. Yo soy un abogado así. Gracias por la atención y ojalá haya alguna pregunta complementaria, adicional que quisieran. Encantado.